¿Estamos ya? Bueno, pues buenas tardes, Librería Alberti. Que da gusto empezar la temporada, como siempre, en Alberti. Empezamos con la temporada de septiembre y con un libro que me hace especial ilusión presentar, como siempre, aquí, presentar con su autor y con Cristina Rosenvinge, amiga y de la que somos muy fans todos en Alfaguara. Así que lo primero, como siempre, a toda la gente de Alberti, a Lola Larumbe, a Iñaki, a Miguel, a todos los que hacen esta librería maravillosa, mil gracias, porque siempre nos acogéis, que la verdad es que es un placer venir a debutar con los libros aquí. Y hoy tenemos además un debut que me hace mucha ilusión, porque Antonio Lucas, un periodista, poeta y activista cultural, aunque no nos gusta que diga eso, al que todos conocemos en muchas facetas, viene hoy a presentarse con un nuevo traje, ¿no? Con el chubasquero, que espero que sea impermeable, de narrador y de novelista, y con su primera novela, Buena Mar, en la que nos va a contar, no sé si nos vas a contar un viaje o dos viajes. Yo todavía tengo la duda de lo que cuenta este libro, ahora nos lo contará. Casi dos. Y como digo, con Cristina Rosenvinge, aparte de maravillosa compositora y música a la que seguimos hace muchísimos años, escritoraza también de un libro que a mí me encanta, Debut, en el que cuenta pues su trabajo y la creación de letras. A mí un libro que me abrió muchas puertas, Cristina, así que la verdad es que es un placer tenerte aquí para hablar de la primera novela de Antonio Lucas. Y bueno, me encanta ver la librería llena de gente. Fíjate, gente sentándose en las escaleras, la verdad es que... En fin, empezamos muy bien esta singladura. Mil gracias a todos los que nos están viendo y espero que Buena Mar les dé la mitad del placer de lectura que nos ha dado a nosotros, que es un libro que nos ha dejado a todos, en fin, como decía la folclórica, como una ola, arrasados. Así que montamos el barco y os paso la palabra. No sé quién quiere hablar primero. Gracias a todos. Yo primero. Cristina, gracias. Bueno, buenas tardes, es una alegría veros a todos, es una alegría siempre venir a esta maravillosa librería que es como un escaparate lleno de bombones donde uno quiere atiborrarse hasta morir. Muchísimas gracias a todos por venir esta tarde preciosa de verano, encerrados aquí un ratito con nosotros. Vamos a hablar de un encierro también, de una escapada, de una huida. Ahora vamos a ver qué era, porque todavía no lo tengo claro. Pero bueno, la razón por la que yo estoy aquí presentando esta maravillosa primera novela de Antonio Lucas es porque soy una gran admiradora de su poesía. Desde hace muchos años siempre tengo en mis libros de inspiración, lo cual quiere decir en los libros en los que hago pillaje siempre hay alguno suyo, tengo que decir. Y muchas veces él me ha abierto esa puertita, esa compuerta que ninguno necesita que se abra para dejar la cotidianidad y sumergirse dentro del mundo de las palabras, de la poesía y del arte. Y uno necesita siempre mediums, y para mí Antonio está en mi estantería de mediums que me llevan hasta ese sitio. Su poesía además es altamente saqueable para las letras de las canciones por motivos que ahora... gracias a esto nos une una amistad y ya nos hemos visto varias veces. Para mí fue una alegría que me mandara su libro. Me sorprende que hayas esperado tanto para escribir una primera novela. Ay, la inseguridad. Y además lo que más me sorprende es que esperas tanto para escribirla, pero empiezas a lo grande, con el mar. El mar, que es la madre de todas las metáforas, realmente, ¿no? El mar es tal vez la metáfora más grande desde los tiempos de la antigüedad. Pensábamos que el mundo se acababa detrás del mar, que había el fin del mundo, que en ese abismo estaba la muerte. Así que el mar ha sido también metáfora de muerte. Bueno, ha sido metáfora para muchas cosas. De hecho, antes de venir me he puesto a mirar en mi biblioteca qué libros se encontraba donde el mar hacía como metáfora, ¿no? Y por supuesto encuentras una metáfora de vida en Ulises, ¿no? Una vida entera vivida en el mar. Es una metáfora de muerte en el cementerio marino de Paul Valéry, escrito desde la playa, sin embargo. Sí, es verdad. Es de conquista en las sagas vikingas, que también tengo en mi librería. Es la cárcel de Robinson Crusoe, o sea que también pueden ser barrotes, las olas. Es metáfora de libertad, en Moby Dick.
y de pasaje de vida en la línea de sombra de Conrad. Esto solamente ha sido de mirar durante 15 minutos o sea que habrá mucho más que no he conseguido encontrar. En las canciones el mar siempre está presente, y es por dos motivos. Primero porque es una magnífica metáfora que sirve para todo, pero también por otro motivo, porque es un magnífico monosílabo con una vocal abierta y viene muy bien al final de una línea que necesitas que acabe en palabra aguda, que mejor que un monosílabo. Para esto, además, una palabra así que siempre entra sin forzar, ¿no? En tu poesía también hay mucho mar. Sí lo hay. Y durante siglos los hombres se han medido con el mar. De hecho, esta es una especie de obsesión masculina fundamentalmente, ¿no? Bueno, los hombres se miden con el mar, conquistan el mar. Yo no sé de dónde viene toda esa obsesión, pero es un rito masculino que bueno, se remonta a la antigüedad. Sí. Y que curiosamente sigue presente, y a ti no sé si te ha llegado por la literatura, te ha llegado por la contemplación. Bien. Pero bueno, ahora me lo vas a contar. El caso es que uno tiene unas razones para embarcarse, que normalmente son o huir o encontrarse, pero uno no se embarca en una metáfora, Antonio. Y sobre todo uno no se embarca en una metáfora después de escribir cosas como: ahora que sabemos que volver no es regresar, sino perderse con conciencia de naufragio. O otro verso tuyo: el océano es llanto de cruces arrasadas. O sea, que no había ignorancia. Sabías dónde te estabas metiendo. Sí, lo sabía, sí. Me sorprende muchísimo, porque la playa y el mar se parecen tanto como Dios al demonio. Así que lo primero que quiero saber es cómo es posible que se te ocurriera esta idea tan romántica, tan absurda, que te pudo llevar, bueno, cuéntanoslo, porque de hecho creo que te pasaste, para empezar, 10 días vomitando. Sí, no 10, pero sí 5 días, sí. Bueno, lo primero, mil gracias también a Lola, a Pilar Álvarez, que es, es quien puso el libro en funcionamiento, porque el libro tenía al principio demasiados escollos, y hizo una labor de edición que para mí ha sido un ángel de la guarda, y ha sido una hermana de letras, de la que he aprendido mucho de mi propia escritura, de mis propias obsesiones y de mis limitaciones, que son tantas. Y luego escucho a Cristina y casi podría decir con toda certeza de que he escrito el libro para estar un rato con ella aquí. Es decir, yo disfruto mucho, las pocas veces, como ha dicho Cristina, que nos hemos visto, yo siempre salgo con una especie de energía renovada, de escucharla, de atender a lo que dice, de recordar tantas canciones que yo escucho de ella y que cada vez me seducen más, ¿no? Así que para mí es un privilegio que estés aquí, y es uno de los motivos, yo creo, más satisfactorios de este día de estreno, ¿no? Y luego, para responder a tus muchas preguntas, que, caray, no sé si tendré para todas una respuesta. Yo sí sabía cuando me embarqué que iba al mar. Lo que no sabía es a qué tipo de mar. Claro, efectivamente, he visto el mar como otros han visto la jungla en el jardín botánico. Pues yo vi el mar pues desde la orilla, ¿no? Así que en ese sentido iba un poco a la intemperie y desconociendo el mar. Y yo iba muy seducido por la idea de la travesía, y cuando bajé de ahí salí absolutamente atravesado por la bondad de 11 hombres, de 11 marineros, ¿no? Entonces ese es un viaje que yo hice, que se lo asesté a un personaje porque me apetecía que hubiese cosas que no fuesen solo mías en este libro, y para eso necesitaba al tal Mauro, que no sabe muy bien tampoco a qué va, que allí descubre que la distancia y la lejanía nunca aplasta la incertidumbre, al revés, la potencia y la renueva. Y el viaje empieza de la escucha de una agonía. Yo cojo la idea de embarcarme, o se me activa esa idea cuando un amigo, Manuel Villanueva de Castro, amigo de alguno de los que estamos aquí también, periodista, me cuenta que su padre, que es marinero en Gran Sol, tiene 96 años, bueno, pues sigue pensando y todavía sigue fantaseando con la idea de Gran Sol, pero que su hermano Agustín fallecía a los 29 años en su primera marea. Después de 3 licor café, que es una de las sustancias que yo incorporé a mi vida y que le debo, por desgracia, a Manuel Javois, pues le dije envalentonado: voy a hacer el mismo viaje que hizo tu hermano. Bueno,
tardamos mucho tiempo. Él me dijo que no, él me protege mucho como amigo mayor. Me dijo que no, que de eso nada, pero al final, bueno, me empeñé y conseguimos 7 meses después subir. Cuando yo llego allí, lo que me doy cuenta es que ese mar inclemente, esa tormenta de mar, o sea, no la tempestad, sino el mar como tormenta en sí mismo, es como una nube negra caída al suelo y que no para de moverse, que eso no es realmente lo que a mí me va a llamar y me está llamando. Ese mar no acepta ni héroes ni poetas. Ese mar no quiere poesía de ninguna de las maneras y además no se le puede acoplar. Es decir, algo tan feroz y tan despiadado como es ese mar, no le puedes aplicar la metáfora que uno trae, digamos, acumulada de la poesía y del tiempo y de no ser una persona de mar, ¿no? Así que, claro, todo viró alrededor de quienes padecen ese mar, quienes sufren ese mar, quienes viven con una violencia tremenda entre la necesidad de estar en él y la incapacidad de aceptarlo, ¿no? Y un poco es ese el recorrido, y el personaje se ve inserto en ese mismo territorio despiadado, claustrofóbico, que es un barco en medio del Atlántico Norte, paralelo 48, 60 de ahí arriba, camino de Terranova, donde nunca sucede nada nuevo, nada bueno, perdón, nunca sucede nada bueno, no hay nada que hacer allí. O sea, tú te das cuenta de que es uno de los trabajos legales más penosos que tenemos en el mundo contemporáneo, ¿no? El marinero de Gran Sol, no solo por sus salarios, que son ínfimos, sino por la alienación absoluta a las que le somete no solo el oficio, sino el terrible temperamento de un mar que hay días que es calmo, pero nunca te lo crees del todo. Ya. ¿Sabes? Bueno, a mí me deja esto preocupadísima, porque si con 3 licor café te metiste, te enrolaste, con 6 igual te bajas a una mina, con 6, o claro, no sé, o estoy con Jeff Bezos o te allí. haces legionario, no sé. Algo legionario. Esto me preocupa mucho. Creo que hay que alejar el alcohol de ti, pero que tiene unas consecuencias terribles, que sí, van más allá de lo normal. Sí, yo leyendo tu libro, que además es maravilloso porque me lo mandaste justo antes de que me fuera de vacaciones a Formentera, me lo pude llevar. Ahí es donde he leído, siempre me llevo un libro de mar, así que fue como el libro de este año. Y me encontré con un libro en el que me da la sensación de que te enrolaste como poeta porque querías hablar del mar desde dentro, y de hecho los momentos en los que más ricos poéticamente son cuando estás hablando ya del mar, que se convierte en un personaje, o sea, sí, que tiene una personalidad y es un villano shakespeariano realmente, es sí, como te encontraste no te encontraste con la bondad, te encontraste con la amenaza, realmente con el juez más duro, con el verdadero salvajismo, ¿no? Sí. Y sin embargo, como poeta te enfrentabas a eso, pero realmente me da la sensación de que el Antonio Lucas periodista no pudo evitar entregarle el libro realmente a los marineros, porque la historia estaba ahí, y al final el libro es casi un libro social. Es, sí, es una mezcla casi 50-50, ¿no? Sí, ahí sí, entre otras cosas porque es verdad, está muy bien traído eso de que yo entré allí como poeta, es decir, con todas las fantasías y todas las tensiones líricas con las que uno va a un lugar que cree que puede ser el esplendor de tantas cosas, y sin embargo el libro tiene algo también de denuncia, es una denuncia muy suave, no hay una reivindicación de nada así muy político, pero lo que sí hay es una política humana, que es la idea de que estos seres son invisibles, absolutamente invisibles. Y esa invisibilidad, ahora cuando estamos nosotros hablando, está Lolo, el patrón del barco en el que yo fui, el nuevo Confurco, que ha llamado Carrumeiro en este libro, está allí. Ahora mismo él está allí, ¿no? Y no sé si hoy es un buen día o un mal día, sé perfectamente lo que está haciendo a cada hora. Y sí me di cuenta de que hay una condición que en tierra, los que somos de tierra, como ellos nos dicen a nosotros, olvidamos. Un hombre puede vivir, un labriego puede vivir en el campo, es un oficio durísimo, y puede quedarse a vivir allí. Un minero sale y entra de la mina y va a su casa, que suele estar cerca de la mina. Un marinero no tiene casa en el mar. O sea, el mar no es un lugar donde vivir, nadie vive en el mar. Se transita, se va de paso, se entra y se sale. Y eso genera unas relaciones digamos, de orfandad muy fuertes. Alguien que pasa 300 días al año en un lugar que no es su casa y que lleva 28 años surcando el mismo agua
que tiene abajo le arrancó padres, hermanos, amigos, familia. Claro, es como caminar permanentemente por un cementerio líquido donde la memoria de tu genealogía está ahí enclavada y tú, sin embargo, necesitas estar ahí, necesitas sacar de ahí, arrancarle vida, ¿no? Y ellos también saben que la vida que viven es aquella que el mar no les ha arrebatado todavía. Pero es muy curioso cuando te hablan diciéndote, el marinero solo tiene dos opciones: llegar salir al mar y regresar al mar, a la tierra cuanto antes. Cuanto antes es cuanto antes, porque todo tiempo que tú le des de bonus al agua es un tiempo en el que probablemente el agua se va a vengar. Y esa sensación uno la ve y la entiende estando allí. No hay manera de comprender esa idea. No es lo mismo navegar en un velero, no es lo mismo navegar en un mercante, no es lo mismo navegar en un crucero, que navegar en un lugar donde uno vive en rachas descansa en rachas de 3 horas, como mucho. 3 horas durmiendo al día con ese trabajo genera una cabeza llena de vientos, con muchas aceleraciones extrañas, con muchos momentos de perder pie, de perder toma de tierra. Y sin embargo, hay una resistencia, hay una dignidad, hay una nobleza en esas vidas arañadas y fatigadas que yo entendí porque ellos jamás se lamentan. Se quejan, pero no se lamentan. Y entonces, bueno, sí, es una novela que tiene el espejo de 11 hombres. Es verdad que el mundo del mar es un mundo de hombres, es un mundo macho, es un mundo donde además pesa mucho lo testicular, no por valentía, sino por una sensación de resistencia, ¿no? De resistencia. Y no entre ellos, que no hay combates, ellos van en una especie de formación tortuga, aunque luego se odien algunos. Pero la complicidad que despierta en ellos la sensación de la muerte constante genera una piña, genera una especie de masa humana que es... Yo no la había vivido, tampoco es que haya hecho grandes viajes en mi vida más allá de este, pero no lo había vivido en lo poco que conozco en ninguna tribu, en ningún grupo de seres humanos. Ya. Y leyéndote, se me ocurría pensar que bueno, lo que tú dices en algún momento, ¿no? Que los marineros ya no pertenecen a la tierra tampoco, o sea, que tampoco se adaptan a la vida en la tierra. Realmente podríamos pensar que son las verdaderas sirenas, son como unas criaturas mitológicas que están a medio camino de las dos cosas, ¿no? Y como víctimas de una maldición por la cual tienen que continuar viviendo de esa manera. Es verdad que, claro, no es lo mismo esos barquitos que un mercante, por supuesto, la experiencia debe ser completamente distinta. Ahora se me ha ido cuál es, he hecho tanto prefacio que ya se me ha olvidado cuál era creo que te iba a preguntar. Ah, sí, ya me acuerdo. Sí, había una cosa que me ha dado mucha ternura cuando hablabas de la relación que tenían ellos con la familia. Porque sí. Si para ti el terreno imaginado, el territorio imaginado era el mar, para ellos es la familia, Sí. su familia imaginada, la que ven 4 semanas al año, no sé cuánto... Sí, 2 meses al año entre los periodos que descansan, pero vamos, Y sin embargo es su motivación para estar ahí. Es el motor de explosión de su vida en el mar. Ellos es muy curiosa la relación con la familia porque han desarrollado una simbología de la familia como un lugar arcádico, absolutamente arcádico. Todo tiene sentido alrededor de ella, de esa familia, de sus mujeres o de sus madres o de sus hijas o de sus padres. Claro, ten en cuenta que es gente que en muchos casos ellos, cuando tuvieron a su primer hijo o a su segundo, cuando volvieron a reencontrarse con la mujer que dejaron embarazada, ese niño ya andaba. Ya. Prácticamente, porque ellos hacen mareas de 3 meses, pero muchos han estado en caladeros de Indonesia o en caladeros de Malasia o en caladeros del Sáhara y son 10 meses de campaña, ¿no? Entonces, claro, su relación con la familia es... Para ellos no hay cosa más triste que un marinero que no tenga a alguien a que le espere en tierra, ¿no? Entonces ellos te hablaban mucho, por ejemplo, yo no tengo hijos, y a ellos les extrañaba mucho que yo, pudiendo tener teniendo las herramientas elementales para poder tener hijos o hijas, pues sin embargo yo había decidido no tenerlos, ¿no? Entonces, claro, ellos no comprendían cómo nosotros malversábamos la idea de familia con esa frivolidad de no tener esa sentido de pertenencia y esa pértiga de vida que es el hijo, ¿no? Esa pértiga de vida que es el hijo o la hija. Ellos todo eso no lo asimilaban bien
porque decían, si yo no tengo una familia, yo me habría tirado al mar hace ya años. Si yo no tengo una familia y no tengo motivo para estar aquí, estaría debajo de un puente si hace falta. Si yo, y es la familia y la familia. Y claro, la familia es el único cobijo contra la tormenta que ellos tienen. Y su idea de la familia no es como la nuestra, que la tenemos a mano, que la disfrutamos o que tenemos nuestras rencillas. Su idea de la familia es siempre para tener en ellos ese destello de faro que dice, llegas a tierra y lo primero que ves no es la luz del faro, es probablemente la silueta de ese que ya sabes tú que es tu hija o tu hijo total. Y es muy singular porque a mí también me dio una lección, ¿no? Es decir, como alguien que no tiene ese roce natural de convivir con su familia, tiene en ellos la única verdad por la que merece la pena embarcarse y salir a ese mar. Y luego también nos hemos reído mucho, o sea, también nos reíamos mucho porque también me contaban las peleas con sus familias, pero esas peleas, claro, eran muy locas. Yo asistí a una porque un hijo había suspendido y entonces, claro, se cortaba cada 5 minutos, el hijo le colgaba el teléfono, no había manera de volver a conectar y entonces el berrinche era terrible porque el crío no había podido decirle, papá, al final te quiero, que es lo único que quería decirle, ¿no? Papá, te quiero. Entonces hay una ternura en esos seres tan rudos, con esa capa salina que tienen casi en el corazón, ¿no? Es muy difícil traspasar el corazón de un marinero porque no dan muchas concesiones a lo emocional. Y sin embargo, cuando ya llevas tanto tiempo y ahondas, te das cuenta de que la única fibra que les puede hacer en un momento dado que haya un exceso de agua en las córneas es hablar de la familia, ¿no? Y es muy hermoso porque es muy tribal, porque es muy primitivo, porque es tremendamente atávico, porque es el quilate más puro de la idea de tener una familia, ¿no? Claro. Bueno, esto me hace pensar también en Lolo, el patrón, Sí. ¿no? Que todo el tiempo durante el libro está cagándose en Cristo, más o menos, ¿no? Sí, que es lo que sí. repite todo el rato. Sí. Que Cago en Diola. Cago en Diola. Cago en Diola. Maldiciendo su vida, diciendo esto, que Sí. los de tierra os creéis que el mar es la playa, ¿no? Y todo el rato está maldiciendo su vida, desmitificándolo, hundiéndote tu vida romántica además, Sí. y sin embargo tiene un momento de debilidad cuando consigue bajarse del barco, lo puede mirar desde fuera y de repente lo mira Sí. como un enamorado. Qué guapo es. Sí, es verdad. Es verdad. Es así, sí, es verdad. Ellos tienen con la herramienta, que es el barco, también tienen esa relación, ¿no? Pero el barco es como su montura, ¿no? El barco es el caballo, el barco es el buey que te ara la tierra, el barco es el perro que te guarda la hacienda, la casa. Entonces su relación es igual. Él sabe que depende de que cuide bien ese barco lo va a salvar, ese barco lo va a devolver a tierra. Yo me acuerdo que cuando entré en el nuevo Confurco el primer día, no sé cómo, hablando antes de que ya entrasen todas mis vómitos y mis náuseas y me paralizasen durante 4 o 5 días, me acuerdo que me preguntó él, ¿y qué ropa te has traído? Y yo, claro, le dije la verdad, dije, te pareceré un subnormal, es normal, yo pensaría lo mismo de mí, de hecho lo estoy pensando, es que me he traído 2 bañadores estampados. Claro, yo eché en la maleta, o sea, para irte allí a ese lugar Uno, 2. No, eché 2 y encima estampados y dije, ¿quién sabe si paramos una cala? O sea, ¿quién sabe si esto, quién sabe si esta gente en un momento dado saca una zodia y nos damos una vueltecica por aquí, ¿no? Bueno, o sea, tal era mi grado de absurdez y de desconocimiento. También es verdad que me sirvieron mucho los bañadores, porque el hilo de los bañadores, el cable, lo que llevan el cordón del bañador me sirvió para atarme a una de las tuberías de la ducha y poderme duchar las 2 veces, 1 y media, que me pude duchar en tantos días, ¿no? Pero bueno, la relación de ellos con el barco también es muy, muy, muy singular. O sea, el barco, es que es verdad, aquel momento en que Lolo lo miró y musitó para sí mismo, mira qué guapo es. No esperaba ni que nadie le dijese sí o no. Claro, dices, qué orgullo, ¿no? Qué sentido de orgullo tiene de ese barco con el que va a volver a salir allí y que nos puede parecer incluso naif, pero es que, claro, es que él salva la vida porque ese barco lo protege, ¿no? Ya. Y lo cuida y se enfada cuando en máquina sucede algo porque cuidado con el motor y el motor falla. Y entonces se genera una relación con la máquina, una máquina tan primitiva, con su tecnología, pero que no es más que una estructura capaz de flotar en el mar. Se produce una emoción que yo imagino que es la de los griegos, la de los fenicios, la de los romanos, es la misma cuando botaban un barco, ¿no? Un barco que además tiene que sortear esas olas, un barco que además lleva todos los zarpazos
de la vida en el mar como la llevan ellos en el cuerpo, la llevan ellos en el alma. Es decir, estos marineros tienen las mismas cicatrices que el barco. Tú ves una grieta, no una grieta, una soldadura en el barco y tú sabes que esa soldadura también la lleva él dentro, ¿no? Y es muy, muy, muy singular cómo el barco es la extensión de sus brazos, de sus ojos, de sus manos. Ellos miran sobre todo el barco, ellos no miran el mar. Ya. Igual que no hablan de la muerte directamente. Ellos hablan de la muerte a través de figuras o símbolos interpuestos, el naufragio, el tal, pero de la muerte así, directamente no, porque claro, es muy difícil reflexionar sobre la muerte si la tienes repicando todo el día. Nadie quiere hablar de la muerte allí, pero está constantemente flotando en todo. Se hacen bromas sobre si yo me iba a tirar o no me iba a tirar, bueno, todas esas bromas que te hacen un poco de novato, pero nunca se habla de la muerte igual que nunca se habla de Dios. En un momento dado recuerdo que eso está en la novela y eso sucedió allí, porque hay otras cosas que no han sucedido, pero es así, que después de un temporal muy fuerte, o antes del temporal, él me contaba que él había visto, Lolo, en 28 años de mar, dice, yo he visto hombres de una dureza como el pedernal, hincándose de rodillas en el puente de mando, rezando, pero rezando con las manos destrozadas de apretarse para la plegaria. Y le dije, eso es creer. Y dice, no te equivoques, tío, eso es no querer morir. Y es verdad, eso no era fe, eso es no querer morir y se implora lo que sea. También imploran al alcohol, que es otra forma de intentar sortear tanto demonio, ¿no? Demonios de fuera y demonios de dentro, que es lo que le tiene también el protagonista, tiene demonios de fuera y de dentro. Lo que pasa es que sus demonios de dentro sus demonios de fuera son chiquititos. El problema es que creo que este hombre tiene muchos demonios dentro y en el barco lo único que hizo fue intentar esquivarlos y el mar no te permite regatearle. Al mar no le puedes driblar un problema ni una desazón, se magnifica todo. Es verdad, yo pensaba en cosas de allí, ya cosas mías, no tienen que ver con la novela, y a mí se me magnificaba todo. Es decir, sentía que había cosas que me daban igual y que aquí me habían importado mucho, como las hojas de los árboles. La que tiene que permanecer es la verde, las demás van a caer. Y había temas que yo, por las tardes, noches, cuando me tumbaba en el carro, en el camarote, pensaba y se me hacían inmensos. Algún problema, alguna desazón, algún desengaño. Se me hacían tremendos. Y ellos te decían, no te vayas nunca al camarote con pensamientos. Nunca. Es un error. Vas a claudicar. Y es verdad, ellos piensan mucho pero dicen poco. Y los silencios del barco, eso también era tremendo, los silencios, ¿no? Ese momento en el que uno aprende a respetar los silencios de los otros porque sabe que ese silencio forma parte de la liturgia de no querer contar, de no querer decir. Nunca se descubre un marinero, nunca se abre. O sea, no hay que abrirse, eso ellos lo dejan para nosotros. No valen las confesiones. Bueno, valen los pequeños desahogos, eso sí. Lolo se desahoga mucho y grita mucho. Pero no valen... Un barco no es un confesionario, no debe serlo. Lo único, la cocina, que funciona un poco como pequeña estafeta, ¿no? Una rotativa arterial de un señor que da noticias porque el cocinero se entera de todo, que es la figura más importante que hay después del patrón. El cocinero. Si no se come bien allí, hay motín. Pero es verdad que en ese recinto el silencio, que está lleno de ruidos, es un silencio monacal. Y no te atreves a preguntar ni a romperlo. Te generaría una sensación pues probablemente de intruso. O sea, ellos te han dado la confianza de no ser un intruso cuando en verdad lo eres. No rompa esa confianza y no rompa su silencio. Y sus silencios son alucinantes. Yo los he visto horas mirando por el cristal de visibilidad, sin salir a cubierta, horas. Y de repente pues te dicen, pon música. Hostia. Pero, y ponen música. Pero durante un tiempo de día o de noche, ahí está, el barco es silencio. Y luego ya todo el mar sonando y rugiendo y batiendo. Qué barbaridad. Es alucinante, la verdad. Pero estos... ¿Tú tenías pensado esta aventura, habías fantaseado con esto desde mucho antes, me imagino? ¿Sabías que querías escribir una novela sobre esto o querías vivir la experiencia? Porque, claro, has hecho además la travesía de primero hacer el periódico y para luego
convertirlo en literatura, que es como si pudiéramos mirar tu blog de notas secretos, eso que tenemos todos, donde apuntamos cosas que luego exprimimos y se convierten en algo, ¿no? De alguna manera has hecho ese proceso público, ¿no? Tú tenías, no sabías que ibas a escribir una novela entonces. No. Además ese proceso es muy interesante para mí, porque yo me voy con la idea de hacer unos reportajes. De la forma de justificar que yo vaya es a través del periodismo, ¿no? Que es la única manera que yo tenía de pedir los permisos para llegar ahí. Vale, yo hago los reportajes para el periódico, pero claro, los reportajes son solo la mirada de un testigo, ¿no? Es decir, es un tipo que está allí y va a contarle a una serie de lectores y de lectoras y tal, que, bueno, pues que vive esta gente de ese modo, que ese barco funciona de esa manera, que en ese lugar se hacen estas cosas, que cuando usted va al mercado y ve todo eso, esos peces no salen de un acuario. Es decir, que hay detrás toda una mitología casi de hombres bregándose contra aquello, ¿no? Vale, cuando yo publico aquello, los 6 reportajes en El Mundo, pasa tiempo y yo me doy cuenta de que, bueno, hay una cosa, yo desde que volví, desde que los dejé en tierra, yo los dejé llorando, eso es verdad, los dejé llorando, ellos no se despidieron. A mí me entró un llanto y estaba con el macuto y una mochilica que llevaba, que era donde iban las biodraminas, todo eso que no os lo creáis, no sirven para nada. ¿No sirven para nada? Yo llevé tanta biodramina que eso no era un botiquín, era un alijo y no hubo manera, nada. Al final me las quitaron ellos porque me iba a intoxicar. Entonces, bueno, pues cuando yo me puse a llorar viéndoles despedirse, una cosa que además un llanto con hipo, esos de lágrimas gruesas, ¿no? Que no podía parar. Y me di cuenta tiempo después, cuando regresé aquí y ya escribí los reportajes, que faltaba una parte que era importantísima para mí en este viaje. A mí es el viaje que más me ha marcado, pero no solo eso, es que yo pienso todos los días en ellos. Todos los días desde que hice aquello. No hay momento en el día en el que no piense en uno, en otro. Alguien dice algo del mar, inmediatamente el subconsciente me pone allí en el trapecio a pensar en ellos. Y me faltaba la parte emocional, algo que además es lo más indescriptible. Esas emociones, el mar no es el mismo para todos porque el mar es una experiencia única. Entonces, esas experiencias únicas no tienen traslación, no se pueden compartir, pero no se pueden explicar desde esa raíz en la que tú te has metido en el mar, sea el mar que sea, ¿no? El mar es una experiencia. Entonces yo me di cuenta que yo tenía que escribir un libro, pero contando desde la parte emocional lo que he vivido. Es decir, yo necesitaba sacar de allí una serie de emociones que todas convergían en lo mismo, es gente, hombres, o sea, hombres con un código muy singular, hombres con un sentido de la libertad muy extraño para mí, hombres que en el espacio más protocolizado del planeta, que es el mar, todos son licencias, todos son permisos, todos son papeles y papeles y papeles, resulta que ellos vivían aquello, fuera de todos sus combates y sus dudas y sus contradicciones, con una libertad extraordinaria, o sea, con una libertad como yo no había visto, o sea, en el rigor del trabajo, pero con una libertad de, no sé, de espíritu. Y entonces eso es lo que me faltaba a mí, y ya ahí es cuando me puse a escribir unos folios, los pasé a Alfaguara, y Alfaguara yo pensé pues que iba a decir, muy bien, chaval, venga, vamos poco a poco, y ya en 2 años me cuentas. Y tuvieron la enorme inconsciencia y la generosidad de decirme que adelante. Pero la novela tenía que ver, o sea, está muy apartada de los reportajes. Los reportajes tienen los tics de lo que aquí se cuenta, pero faltaba mucho más. Y aquí se acaba también. Yo no voy a volver a hacer ese viaje. Voy a verlos, eso sí, ya cuando ellos bajan a tierra intento ir a verlos y estar con ellos y divertirnos y emborracharnos. Pero yo no voy a volver a hacer eso se hace una vez. Y más que nada para descubrir. La segunda ya saber lo que es. Y sería una estupidez volver a hacer algo que no tiene más de lo que ya viste. Y lo otro que no viste probablemente no lo quieres ver. Porque pinta fatal. Pinta muy mal. Así que... Sí, claro, lo que estás diciendo es verdad que normalmente no nos cruzamos, pero desde luego nunca convivimos con personas que tienen este tipo de existencia que parece de otro siglo, realmente. Y dentro de la escala que hay dentro del barco, bueno, los que digamos los que más me enternecían de todos eran los africanos, porque hablabas de ellos ya como
realmente el último escalón, ¿no? El hombre resignado. Nosotros no estamos resignados, ¿no? Se nos ha enseñado a rebelarnos contra todo, a exigir lo nuestro. La resignación es un valor que se ha ido diluyendo en estos tiempos, ¿no? Y sin embargo estos hombres están realmente resignados ante su destino, con una aceptación bíblica prácticamente, sí. ¿no? Así es. Musulmanes, 5 de ellos, menos Paul, que era ganés, 62 años, todavía allí, imagínate. 62 años. O sea, los ojos de Paul eran una cosa espectacular. O sea, esos ojos verdes que tenía, unos ojos verdes con un filtro extrañísimo, un filtro que era el filtro de la humillación, el filtro de la rabia, no del rencor, de la rabia, el filtro del desgaste. O sea, esos ojos eran de una belleza. Yo tengo algunas fotos de los ojos de Paul que le pedí hacer y son el atlas del hombre malogrado, ¿sabes? Estos a mí me fascinaban. Yo veía en ellos una enorme belleza, en todos ellos una enorme belleza. Ellos no querían hablar conmigo, eran de una cortesía extraordinaria, estaban además en su Ramadán. Entonces, cuando ya pasó el Ramadán, pues a veces solo Ahmed, el marroquí, era más cercano. Los demás no, pero claro, yo pensaba, o sea, si esto es duro, este barco, es muy duro ese oficio, tiene que haber sido muchísimo más terrible el camino que ellos hicieron desde Senegal hasta aquí. O sea, el camino que esa gente tuvo que hacer para acabar en un barco, están legales, pero para acabar en un barco de gran sol, como un privilegio probablemente en su ciudad, en su pueblo, en su aldea, de donde sean. O sea, yo no me quería ni imaginar. Ellos nunca... O sea, sonreían, una sonrisa hermosísima, llena de dientes, llena de salud, pero una sonrisa donde estaba abolida la esperanza, absolutamente abolida. Ellos solo es estar allí. Y cuando iba a buscarlos, ellos todo el rato estaban trabajando, y cuando no estaban los pobres tumbados, descansando. Pero alguna vez en el comedor yo me sentaba con ellos, cosa que a ellos les extrañaba, porque un barco lo que nunca es una democracia. Hay una estratificación de castas terrible. Y yo quería que ellos fuesen más parte de mí, ¿no? Más parte de esa aventura. Pero yo entiendo perfectamente. Es decir, ¿qué coño quieres que te cuente? O sea, ¿te cuento desde el principio o te cuento desde Gran Sol? O sea, Gran Sol probablemente es lo más plácido que yo he pasado en años. Porque todos, eso sí que me lo dijo Lolo y me lo dijo yo, me lo hice, todos vinieron de la peor de las maneras. O sea, todos salieron de allí, de la peor de las maneras. Y han estado aquí porque, bueno, Mamadou es un poco... casi el enlace, el contramaestre es el enlace con los senegaleses y cada vez que puede mete a uno, ¿no? Pero claro, tú los ves ahí y dices, hostias. O sea, nosotros desde nuestra mentalidad occidental, así tan arrogante y probablemente tan frívola, pensamos, joder, ¿por qué no queman el barco? Pues no, tío, no pueden quemar el barco. ¿Por qué? El barco es lo único que les está dando el salvoconducto para que sus hijos, sus crías, sus mujeres, sus padres, sus madres, sus hermanos en Senegal probablemente puedan vivir con una cierta mínima capacidad de subsistencia. Pero esos hombres, verlos moverse, verlos sonreír entre ellos y verlos callar, o sea, esos ojos de párpado abultado, ¿no? Cuando caían así, miraban para abajo, dices, ¿cuántos infiernos tiene que haber ahí? ¿Cuántos zarpazos? ¿Cuánta inclemencia? ¿Cuánta desatención? Bueno, pues eso eran los marineros. Y eso está ahí en el libro. Yo la verdad, ellos están todos con sus nombres. Porque me parecía que tenían que estar todos con sus nombres. Babacar, Mamadou, El Ahdi, Ahmed, Paul, Fabak. Y fueron los únicos, curiosamente, qué cosa más singular, ahora me acuerdo. Fueron los únicos que me dieron la mano al entrar. Los únicos que me extendieron la mano y se la llevaron al corazón, los 6 puestos en fila, no como un recibimiento, sino que teníamos que pasar por la misma pasarela, y yo pues cortésmente esperé que saliesen ellos. Y fueron los únicos que me dieron la mano de bienvenida. Los gallegos, a los que adoro, son mis padres, mis hermanos, mis amigos, ellos no me dieron la mano, no me miraron así, no, me miraron de arriba abajo, claro. Ellos les llega un tipo allí, me vieron a mí, que parezco un boquerón puesto en pie, y dijeron, ¿esto? O sea, han hecho a esta, me han metido en el barco. Y entonces, claro, pues sería una decepción físicamente verme, ¿no? Es decir, no resiste. Pero ellos sí, ellos fueron los que me dieron la mano, y se llevaron la mano al corazón, perdón, y ese gesto de cortesía yo no lo olvido, no lo olvido.
y las miradas y las sonrisas sin por qué, que es muy bonito, ¿no? Cuando me veían muy angustiado no venían a preguntarme qué me pasaba, cuando yo estaba muy mal los 3 primeros días, verde, perdido, y yo pensaba, digo, joder, ya tengo 45 años, mis padres me han disfrutado, mi mujer ya me ha disfrutado, mis amigos ya están hartos de mí, si caigo no pasa nada, sería un final hermosísimo, porque era insoportable aquello, me lo advirtió Manuel Rivas, me dijo, va a ser muy malo los 3 primeros días. Pero ellos nunca se acercaron a mí, cuando yo andaba muy tirado, me dejaba un poco caer ahí en algún pasillo y tal. Sin embargo, siempre me dieron una sonrisa, siempre me miraban, sonreían, y para mí era una amortiguación. Entonces, este hombre sonríe, no sé, me amortigua un poco el daño, ¿no? O el malestar. Y sí, es penoso ver los africanos, y cada vez son más. Ya no hay españoles casi de marineros en los barcos. Son los que peor cobran, son los que peor van a cobrar siempre, son los que peor viven. Yo he visto a un muchacho coger un puñado de granos de café, metérselo en la boca y masticarlo y escupirlos después para no dormir. Y otro, porque uno de los Fabak, en este caso, uno de los otros africanos, le cogió la frente en un plato, estaban comiendo un plato, a ellos se les hace una comida distinta porque son musulmanes, entonces en un plato pararle la frente porque se dormía. Y esa historia es el mar también. Vamos a ver, lo que yo no entiendo es con lo que cuesta una merluza. No puedo comprender cómo trabajan en unas condiciones tan indignas, ¿sabes? No debería ser así realmente. O sea, ¿has llegado a comprender cómo es todo el mecanismo desde que sale esa merluza del barco hasta que llega aquí al Corte Inglés? Bueno, me lo explicaron ellos, muy enfadados. Claro, esa merluza empieza a revalorizarse desde que sale de Castletownbere, Irlanda, en el camión frigorífico, llega a Madrid, o bueno, a Lonja de Vigo, y de Vigo a Madrid. Pero claro, eso, la revalorización de esa merluza la hace un señor desde un despacho a golpe de móvil. Ellos nunca han visto el mar. Los armadores, los dueños de esos barcos, nunca han montado en los barcos. Yeah. Entonces, claro, el proceso en el que ya el pescado está en tierra, ese ya has perdido. Y a ellos les ofende mucho, claro, es una ofensa tremenda. Como a un hortelano, el precio del tomate hasta que llega, de la fresa hasta que llega. Es decir, esa injusticia es injustificable y se da, pero se da fuera ya del margen de beneficio de ellos y, por supuesto, de la capacidad de ellos de modularlo de otro modo. Eso, ellos no tienen esa posibilidad. Pero no hay otra forma de trabajar el mar. Es decir, la vida es indigna, la vida es muy dura, es durísima, pero no hay otra forma de hacerlo. Cuantas más horas trabajes, claro, allí no hay derechos laborales. Ahí no hay descansos ni jornadas laborales, ni descansos de 8 horas. No, el único que descansa 8 horas es el patrón. Descansa 6, 7 horas es el patrón. El patrón sí. Él dice 12, pero es mentira. Siempre está enredado con cosas. Pero allí dormir es no pescar. Y no pescar es estar más tiempo en mar. Entonces, a ellos les da igual. Ellos son capaces de echarse 27 horas sin dormir, como yo los vi. 27 horas sin dormir el día que hubo se estropeó un motor, ¿verdad? Es que el mar no acepta las condiciones. El mar de Gran Sol, los pescadores que surcan Gran Sol, no tienen otra opción. Es que no hay otra opción. En la agricultura se han inventado otros medios de cultivo. El mundo avanza a veces para mal, a veces para bien. Y sin embargo seguimos pescando como hace 500 años. Entonces, la única diferencia es que ahora hay un ordenador que no siempre funcionará porque no hay wifi, como dice. Los satélites realmente son satélites. Pero vamos, que la diferencia es que antes se orientaban con un sextante, aparte de esto sigue siendo el mismo sistema, el mismo tipo de barcos, el mismo tamaño, las mismas tripulaciones, haciendo más o menos lo mismo. Lo mismo, es un trabajo físico. Ahora tiene más ayuda con las máquinas, tiene más ayuda con las máquinas y con las grúas y tal, pero el trabajo es físico, no, se pesca igual que pescaban los fenicios en el Mediterráneo hace 2500 años. O sea, es un hombre tirando de una red cuando ya la máquina no puede seguir tirando porque ha llegado a su tope o por lo que sea, ¿no? Es un trabajo absolutamente físico. Los monitores y todo eso no valen más que para guiarte un poco y ver que no haya en el fondo algo que pueda perturbar el barco y tal. Pero el oficio es el oficio más atávico, sí, es puramente primitivo. Se pesca igual con redes, no se pesca de otra manera, con redes y
y a golpe de brazo. Y el capitán de un barco no es como el piloto de un avión. El piloto de un avión realmente podría dormirse y el avión sí. aterrizaría y despejaría solo, ¿no? Está supervisando. Sin embargo, el capitán de un barco realmente tiene la vida de todos esos hombres en sus manos, ¿no? Claro, el capitán eso te lo dice él. Es decir, yo no me puedo permitir demasiadas tonterías porque de mí dependen la vida de 11 personas y de sus familias. Y a mí el mar no me permite descuidarme. Es decir, yo no me puedo dormir aquí manejando los mandos. Y el capitán siempre está alerta. A veces, el Lolo, pues poníamos música o algo así, cantaba, a él le gustan los suaves y esas cosas, pues bueno, pues yo cantaba con él los suaves y Barón Rojo y cosas de esas. Pero son los ratos en los que él considera que, bueno, pues se puede hacer travesía sin problemas. Pero no hay nunca un momento en el que él se descuide. Es como los gatos, ¿no? O sea, había un pequeño ruido de los miles que hay, que yo no era capaz de distinguir, y hacía así, decía, me cago en Diola y que no sé qué, no sé cuánto. Dice, ¿pero qué ha sonado? ¿No lo has oído? Dice, hombre, oigo tanto que ya sabes lo que cualquier cosa puede ser. Y entonces, sí, ellos están siempre alerta. Es que el mar, si tú al mar no lo respetas, el mar te va a descuadernar. Y eso sucede en esos barcos que ya son más robustos, pero te das cuenta de que cuando uno está en ese territorio no hay más objetivo, no hay más propósito, no hay más mirada, no hay más visión, no hay más centro de atención que el agua. Y el agua es perturbadora, ¿eh? El agua es muy perturbadora. Esas olas que se van rizando de 3 en 3 y sacan una espuma que al final parecen dientes, y eso es todo el día. Sí, me han gustado muchísimo, no me ha dado tiempo a subrayar antes de venir, pero me han gustado mucho tus descripciones de las tormentas. Ay, sí, qué terrible aquello. Esas olas con dientes realmente dan pavor. Después de haber vivido la metáfora, para ti, ¿qué significa ahora esta metáfora? Caray. ¿Es muerte, es vida, es pasaje? ¿Qué es para ti? No sé si es una mezcla así, es una mezcla de Eros y Tánatos, porque hay momentos en los que uno se siente también como muy, no sé, muy exultante, ¿no? Allí en el mar. Pero yo creo que es la metáfora de una vida que yo desconocía, es la metáfora de una enorme dignidad, que es la dignidad de ellos. La metáfora de una dignidad alucinante de gente que se sabe que no está ni en la atención, ni en las conversaciones, ni en la admiración de nadie. Y ante ese vacío de estímulos, le da igual, absolutamente igual. Ni se sienten marginales, ellos se sienten tipos que tienen una misión, que es ganarse la vida. Algo tan digno como ganarse la vida. Y ganársela de la manera en la que lo hacen. Y además, la literatura les da igual. Yo les hablé de la novela y el otro día, hablando con uno de ellos, que estaba allí en Gran Sol, me dice, bueno, ¿ya está la novela o qué? Digo, ya está, tío. Oye, ¿cuántas fotos has metido? Digo, hostia, que Castor, pues no me metió fotos. ¿Para qué quería un libro sin fotos? No me va a conocer nadie. Digo, bueno, tío, además te cambia el nombre, me cago en la hostia, qué mala suerte. Pero a ellos todo esto le da igual. Yo le hablaba de literatura de vez en cuando, pero no, o sea, compartiendo lo que ellos leían de vez en cuando, si ellos leen. Es que les daba igual, pero no por nada, sino porque consideran que todo lo que yo pudiese decir sobre el mar realmente era falso, era una fantasía. Es decir, ellos no tienen, claro, no tienen el código con el que yo llegué allí. Ellos tienen la mirada mucho más limpia, mucho más pura, mucho más sensata, mucho más veraz. Y claro, hablábamos. Sin embargo, luego te dicen cosas extraordinarias. La novela está trufada de frases que son de ellos y no puestas en sus diálogos. O sea, te dicen unas frases de vez en cuando que dice, caray, pero ¿de dónde han sacado estos tipos que no tienen el más mínimo interés de hacer con las palabras nada que no sea lo necesario para comunicarse? ¿Cómo han hecho esta frase? Y es que tienen ese pozo, o sea, tienen ese pozo de hondura, y a mí algunas frases me despeinaban muchísimo. O sea, me quedaba mirándoles. ¿Tú no lo has pensado nunca? Digo, hombre, así no. Si hubiese pensado así, hubiera escrito mejor. Pero, y tienen ese instinto. Ellos tienen un sentido con el lenguaje muy bello, porque solo van a lo preciso. Solo van a lo preciso. Es decir, ellos no se adornan. Ellos desgrasan muchísimo el idioma
y la verdad es que lo dejan muy medular en las cosas más comunes, ¿no? Cómo te explican, cómo se hace cómo se hace un plato, cómo tal, bueno, cómo fue el primer día que se embarcan. Todo eso, o sea, el relato de un marinero entiendes la mitología de los marineros, porque su relato es perfecto, hay que acabar. Que nos pasamos de la hora. Ah, sí, Ah, claro. vale. Ostras. Perdonad. Maravilloso, pues no sé si... Añadimos nada más la firma si queréis. Ah. Déjame un segundo. Ah. Siento acabar, pero Ah. de la hora que nos dejan para retransmitir, la verdad es que nos vamos a quedar, nos quedaríamos muchísimo rato oyéndoos. Creo que además los dos habéis dado muy bien la idea de la mirada tan personal y tan atenta y tan fina que Antonio Lucas ha puesto sobre su viaje, tanto sobre el barco como sobre el marinero sobrevenido en que se convierte para esta novela. Bueno, me ha encantado escucharos y lo que sí quiero deciros que es mi obligación aquí es decir que Antonio Lucas está por supuesto encantado de firmar su libro, que si los vecinos pueden bajar ahora que están a tiempo de llegar y los que no pues que nos digan en un correo a la librería Alberti dónde quieren recibirlo y a nombre de quién, y también se queda aquí firmado. Espero que os guste muchísimo, creo que es un libro que nos va a descubrir a todos un territorio nuevo que no conocemos. Gracias. Gracias, y gracias, Cristina. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Gracias a los dos. Bueno, pues nada. Pues, oye. Es que nos han